¿Qué tal? Estamos con Atilio Borón, un invitado que ha estado muchas veces en nuestro programa. Decíamos, Atilio viaja mucho, estuvo en Ecuador, estuvo en Vietnam también. Vamos a tratar de abordar los dos temas. La particularidad del viaje de Atilio Borón a Ecuador es que se pudo encontrar con el presidente Rafael Correa y que le pidió además que le prologara un libro sobre economía. ¿Es así, Atilio? Sí, sí, un libro donde él hace una síntesis de la historia económica y política reciente del Ecuador, que se va a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Y estuviste conversando con Correa? Estuve conversando, sí, un buen rato con él, largamente con él. La verdad que me impresionó muy bien. Bueno, yo lo había seguido así en público. Otra vez había estado, pero ya reunido grupalmente con él, pero no había tenido oportunidad como ahora de hablar así tete a tete. Y la verdad es un personaje muy interesante y el proceso ecuatoriano es muy interesante. Ahora, en un momento, llegaste a Ecuador en un momento complicado, sí, porque renunció el canciller Van der Falconi. Hay toda una disputa por una cuestión de explotación de yacimientos petroleros. Algunos dicen que se fue a la izquierda del gobierno, el intelectual Alejandro Moreano, ecuatoriano, justamente, que apoya al gobierno de Correa, le preguntó en una carta abierta quiénes son tus enemigos, y dice antes eran las multinacionales, ahora no. ¿Cómo viste ese conflicto? No, yo creo que ahí hay mucho... Es un debate muy complicado en este momento, muy enrevesado, ¿verdad? Yo personalmente de ninguna manera creo que se fuera a la izquierda del gobierno. Se fueron algunas personas que representaban, algunas, pero hay otras que representan una versión realmente muy radical y que están plenamente respaldados por el presidente Rafael Correa. O sea, yo claramente sacaría totalmente del campo esa hipótesis de que se ha producido una derechización. De ninguna manera. Ha habido un reemplazo. Correa es una persona muy exigente. Tenés que ver, me contaban los ministros, el modo como monitorea el funcionamiento del gabinete es una cosa fenomenal, ¿verdad? O sea, él una vez por semana, los lunes, se reúne con el gabinete y tiene todo punteado. Desarrollaron un programa especial de computación para hacer un punteo exacto de todo lo que hicieron los ministros, los secretarios, sobre todo en relación a las promesas y a las iniciativas que habían tomado. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que pasó con el canciller es que estaba a cargo de la negociación, esa famosa de la creación de un fondo fiduciario. Bueno, y el canciller aceptó algo que a Correa le parecía totalmente inaceptable, que era que los fondos, o sea, Ecuador se comprometía a no explotar petróleo en una zona ecológicamente privilegiada, a cambio de que hubiera un fondo de los países desarrollados que le permitieran entonces hacer las obras que Ecuador necesita y que lo hubiera financiado con el petróleo. Pero ahí apareció una cosa que es muy propia de los países desarrollados, que es decir, muy bien, fondo fiduciario, pero nosotros y un funcionario nuestro va a firmar uno por uno cada uno de los cheques. Ponemos condiciones. Claro, pero no, además condiciones, pero tremendas, ¿verdad? A lo cual Correa, evidentemente, dijo, de ninguna manera eso es posible, y bueno, de alguna forma mejor dicho, no lo echó, lo reprendió públicamente al canciller, y el canciller al lunes siguiente, esta reprimenda la hizo en público el sábado. Los sábados Correa tiene un programa de 3 horas, que se llama Rendición de Cuentas, en donde él cuenta todo lo que ha venido haciendo. Sí, sale por radio, en directo. Totalmente, y tiene una gran audiencia, y entonces cuando se enteró de eso, el canciller presentó la renuncia. Correa le dijo, no renuncie, sigue, pero el hombre dijo, no, yo renuncio, te dejo las manos libres. O sea que la idea de que ha habido un corrimiento, digamos, los sectores más radicales, yo personalmente discrepo con mi amigo Alejandro Moreano, a quien conozco mucho, creo que es una visión un poco exagerada, producto tal vez de la inmediatez, ¿no es cierto? Están muy metidos en un proceso de grandes transformaciones y en ese proceso a veces se pierde de vista el conjunto. ¿Y cómo está la relación con movimientos indígenas y otros movimientos que han cuestionado sobre todo la parte de la política de minería y ambientalista? Mira, yo diría que hay dos planos. Hay un plano que es la relación de Correa, ¿no es cierto?, con lo que llamaríamos los pueblos originarios, los pueblos indígenas del Ecuador, que es una relación excelente. Entre otras cosas porque él es el primer presidente en la historia que vivió con comunidades indígenas, que habla su idioma, vivió más de un año con ellos, etc. Otra cosa es la relación con los movimientos que se dice representar, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Movimientos que tienen a veces una percepción de sí mismos mucho más importante de lo que realmente tienen. Algunas veces escuchaba a alguna gente, sobre todo en las elecciones del 2006, diciendo, bueno, vamos a llevar, ¿te acuerdas que Mactas apareció como candidato? Macas apareció como candidato de los pueblos indígenas, sacó 2% de los votos. Hoy está en España. Hoy está en España.
¿verdad? Sacó 2% de los votos. Porque hay también una ficción que se maneja mucho, ¿verdad? Y que yo también la he visto en otros países. La idea, Ecuador un país indígena. Es una visión totalmente equivocada, que no corresponde con la realidad. Evidentemente en Ecuador los pueblos originarios constituyen, según los estudiosos más serios, entre un 35 y un 40% de la población. El resto no es población originaria indígena. ¿No es cierto? Entonces, a veces vos ves que esta relación con los movimientos que se dicen representantes de los pueblos originarios realmente es una relación compleja, pero que en el fondo no desmiente la lealtad muy fuerte que en general la gran mayoría de la población del Ecuador tiene con el presidente Correa. Te cambiamos de tema y de continente. Queremos realmente aprovecharte y no podemos dejar de mencionar esto. Estuviste en Vietnam invitado para debatir el tema del socialismo. Sí, y Vietnam durante décadas fue como un puntal de la lucha por el socialismo. Entonces la pregunta sencilla que te voy a tirar ahora es, ¿hay socialismo en Vietnam? Mira, no, hay un proceso de construcción. En algunas cosas sí, hay un proceso de construcción del socialismo que es real. Un proceso muy difícil, ¿no es cierto? Un proceso durísimo. No nos olvidemos que Vietnam sale, digamos, cuando derrota a los Estados Unidos en 1975, sale de un periodo de prácticamente 40 años ininterrumpidos de guerras, ¿verdad? Un país devastado, totalmente devastado, bombardeos norteamericanos durante más de 10 años, más de 3 millones de muertos, millones de desplazados, una economía en ruinas, ¿verdad? Para colmo fue bloqueado Vietnam desde el 75 al 86, al 85, 19 años, casi 20, bloqueado totalmente. Guerra con Camboya. Guerra con Camboya, el mismo bloqueo que tenían los cubanos, solo que en Cuba dura 50 años, allá duró 19 años, y luego los tipos iniciaron un proceso de reconstrucción económica un poco inspirados en el modelo chino, ¿verdad? Y tuvieron un éxito fenomenal. Por ejemplo... ¿Qué es éxito? Y bueno, un éxito económico, te digo por ejemplo esto. Hoy Vietnam, que es un país enorme, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa en un país chiquitito, son 86 millones de habitantes, en un territorio que equivale a la superficie de Córdoba y Salta reunidas. Sumen Córdoba más Salta y pongan ahí 86 millones de personas. Esto para una idea, digamos, densidad demográfica, dificultades. Bueno, éxito económico, por ejemplo, no tenían autosuficiencia alimentaria, dependían prácticamente de ayuda internacional. Después de la guerra, la ayuda de China fue muy importante, etc. Hoy en día, después de Tailandia, son el segundo exportador mundial de arroz. Son el segundo exportador mundial de café. Es una economía que está creciendo a tasas chinas desde hace 15, 20 años. No ves un pobre en Vietnam, no lo ves. El escenario clásico de América Latina, acá en Buenos Aires, en México, en San Pablo, chicos en la calle, tipos durmiendo en la calle, gente hurgando la basura, no se ve. Una gran expansión del sistema educativo, muy, muy fuerte, gran expansión del sistema de salud, un aumento muy grande, digamos, en la actividad comercial, diseminación, por ejemplo, me sorprendió mucho la diseminación de la Internet. En cualquier lugar tenés Internet, 25% de los hogares de Vietnam tienen acceso directo a Internet. Medios de comunicación, totalmente, ves lo que quieras en Vietnam. De todas maneras, es poca la gente que maneja... Diferencia de los chinos ahí. Diferencia de los chinos, no, en ese sentido es más claro. Es un modelo, yo diría, más flexible, con grandes dificultades. A ellos les está yendo muy bien. Me decían a mí, mira, nosotros cuando terminó la guerra, ensayamos a rajatabla el modelo soviético, de planificación ultracentralizada, etcétera, y no funcionó. Y me decían esto, entre otras cosas, no funcionó porque Vietnam es un país eminentemente agrario. Y es cierto, casi las 3/4 partes de la población vive en el campo o en pequeñas aldeas cercanas al campo, en donde en realidad son aldeas rurales, ¿no es cierto? Pero un agro que les costó recuperar, porque después de la guerra... Estaba destruido. No. Sí, fue un esfuerzo enorme. Digamos, del 75 al 90 aproximadamente, con esos 15 años, fueron años de un sufrimiento tremendo. Después empezaron a ganar mucho ímpetu, mejoró mucho. La clave de todo esto, igual que la clave del proceso chino, fue restituir a las comunas campesinas la capacidad de decidir qué sembrar, cómo sembrar y qué hacer. ¿Eso es un poco de mercado, diríamos? Eso es un poco de mercado, pero me aclaran enseguida que la idea de mercado en un país como Vietnam es muy antigua, lo cual no quiere decir un mercado capitalista, un mercado de trueque, reciprocidad, intercambio, hay múltiples formas, ¿verdad? Pero él decía, nuestros planificadores de repente, terminada la guerra en el 75, dijeron, bueno, tal provincia de Vietnam tiene que producir tanta cantidad de arroz. Resulta que en esa provincia había que producir sandías, no se podía producir arroz. Y no los
sabían, pero los planificadores, que normalmente son típicos soviéticos, pero no solo, incluso los planificadores del Banco Mundial que estudiaron en Estados Unidos conmigo, lo mismo, sentado en un escritorio dice, Salta tiene que producir tal cosa, no saben. Entonces ellos se dieron cuenta, el campesino de repente volvió a tener capacidad de decisión y se produjo una expansión fenomenal. Llegaron a un acuerdo con esas comunidades campesinas, decir, bueno, pueden producir lo que quieran. Yo les dije, bueno, y si producen todos para exportar, bueno, pero el compromiso es que tienen que garantizar la alimentación de su aldea. No pueden hacer cualquier cosa. Pero después de garantizada esa alimentación, que hagan lo que quieran. Sí, a veces uno se confunde porque ellos mismos, los vietnamitas, lo definen economía de mercado con orientación socialista. Así lo definen. Bueno, como hablan los chinos también. Y en el lenguaje occidental eso quiere decir otra cosa. Claro, es otra cosa. Con mucho de mercado y muy poco de orientación socialista. Acá hay un control. Por lo que decís, no es así. No, tenés una presencia estatal muy fuerte, mercados muy fuertemente regulados, pero además con una gran flexibilidad. Es un pueblo, digamos, muy sabio. Y además un pueblo que tiene, te digo otra cosa, a mí me sorprendió mucho estudiando la historia, es un pueblo que tiene, digamos, un linaje guerrero fenomenal. Fíjate vos que los mongoles, que dominaron nada menos que a la India durante casi 300 años, se tropezaron con dos grandes barreras en su expansión, ¿no es cierto?, territorial. Una fue Vietnam, y los vietnamitas los derrotaron. Derrotaron a los mongoles que tenían un ejército, 500.000 hombres a caballo, ¿verdad? Y sin embargo los lograron. Entraron, pero luego no pudieron salir. Les pasó con lo que a los americanos. Y luego derrotaron a los ingleses en el siglo XIX, luego a los franceses, después a los americanos. O sea, un pueblo que tiene una gran autoestima, sabe de que no los pueden apretar y que por la fuerza no los van a doblegar. Pero temen que el mercado los doblegue. Un poco por eso iniciaron una serie de reuniones a las cuales antes había estado Samir Amin, François Outard, que va a estar entre nosotros próximamente, mucha gente para discutir, bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Y bueno, lo que se puede hacer es perfeccionar los mecanismos flexibles de intervención estatal, no la cosa, digamos, un bloque indiferenciado, sino ver mecanismos, ver qué clase de estímulos se puede dar. Estímulos materiales son importantes, también están los otros, ¿no es cierto? Pero han hecho un esquema económico muy interesante. Bueno, gracias, Tilio. Un día vamos a tener que hablar sobre esto ligado a Cuba, pero te lo dejo picando para que lo pensemos porque sé que tenés algunas ideas al respecto.